Señores, recientemente J.D. Vance ha participado en un podcast donde dejó bastante claro algo que ha puesto los pelos de punta a muchos expertos legales. Quiero ponerte en contexto. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si J.D. Vance y no Mike Pence hubiera sido el vicepresidente el 6 de enero del 2021? Prácticamente esta es la narrativa en la cual se centra las declaraciones que ha realizado J.D. Vance. Literalmente estamos hablando de lo que podría haber sido un giro histórico según él. Quiero que exploremos esta idea que no solo es fascinante, sino que es preocupante. Porque podría haber cambiado la democracia tal y como la conocemos. Así es, señores. Si quieres entender qué habría pasado, por qué es que esto es muy relevante incluso hoy en día, quédate hasta el final del video, porque voy a demostrarte con lujo y detalles que esto podría haber sido un caos total. Pues perfecto, señores, vamos a retroceder un poco y recordemos qué sucedió el 6 de enero de 2021. Este día donde en pleno Capitolio de los Estados Unidos estaba por certificarse el voto electoral. Hablamos del proceso final que hace oficial las elecciones de un nuevo presidente. Joe Biden ya había ganado las elecciones en noviembre del 2020, pero pues ese día era la formalidad que muchos esperaban. Aunque bueno, sabemos que no fue tan normal como debería haber sido. En ese momento, Mike Pence era el vicepresidente, y según la Constitución de los Estados Unidos, él tiene el rol de presidir esta sesión y contar los votos del colegio electoral. Ojo con esto, Donald Trump estaba presionando a Pence para que no certificara esos votos, básicamente invalidara el resultado de las elecciones. Y bueno, como ya sabemos, Mike Pence no cedió a esta presión y cumplió con su deber constitucional, de este modo certificando la victoria de Joe Biden. Pero aquí viene esta nueva narrativa, ¿no? Que qué es lo que habría pasado si J.D. Vance, está aliado ahora cercano a Trump, hubiera sido el vicepresidente en lugar de Pence. J.D. Vance participó en este podcast donde dejó muy en claro algo que pues fue bastante inesperado para los expertos legales. Si él hubiera sido el vicepresidente ese 6 de enero, afirma que no habría certificado los resultados, tal y como lo escuchan. Dijo que él habría pedido listas alternativas de electores de los estados más disputados, o sea, habría ignorado la voluntad de millones de votantes para crear un escenario donde los estados controlados por republicanos decidieran quién debería ser presidente. Tal cual, señores, lo dijo textualmente. Yo habría pedido que los estados presentaran listas alternativas de electores y dejaría que el país debatiera sobre lo que realmente importa. O sea, tan solo te imaginas el caos que habría causado esto. Las elecciones se habrían convertido en un lío político sin precedentes. Lo peor de todo es que esto no es solo una especulación. J.D. Vance lo ha dicho claramente, no en esta, sino en varias ocasiones. Él hubiera abierto la puerta a que los estados, especialmente aquellos controlados por republicanos, tuvieran la última palabra sobre quién sería el presidente de los Estados Unidos, pasando por encima de los votos de millones de personas. Ahora, esto no es tan solo una idea loca que podría haberse quedado en palabras. Claramente lo que J.D. Vance propone es una amenaza directa a la Constitución. Si Vance hubiera estado en lugar de Mike Pence ese día, habríamos visto el colapso de uno de los pilares fundamentales en la democracia, que es la transferencia pacífica del poder. Si Vance hubiera sido vicepresidente, habría desechado la voluntad de más de 100 millones de votantes y permitido que los estados controlados por republicanos eligieran al presidente. Ahora desglosemos un poco esto. Imagina que Vance pide esta lista alternativa de electores, que son pues prácticamente electores falsos, ¿no? En otras palabras. Si esos electores alternativos no lograban darle una victoria a Trump, el siguiente paso sería una decisión dentro del Congreso. Y adivinen qué,
En el Congreso los republicanos tienen mayoría en muchos estados. O sea, esto significa que de una manera u otra, Donald Trump habría terminado como presidente nuevamente, aunque hubiera perdido 2 veces las elecciones. Ahora, todo esto nos lleva a una pregunta que es mucho más grande. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué es lo que nos depara? ¿Qué es lo que está en juego para el futuro? Si Donald Trump vuelve a la presidencia, rodeado de figuras como lo es J.D. Vance, yo creo que la situación podría ser mucho más peligrosa de lo que vimos en el año 2020. Ya vimos que el sistema resistió, pero fue muy apenas. Donald Trump, con aliados dispuestos a desafiar las normas constitucionales, podría ser un daño irreparable. J.D. Vance ya nos ha dejado muy en claro que no apoyaría esta transferencia pacífica del poder y que intentaría revertir los resultados si es que fuese necesario. Entonces, estamos hablando de figuras como Vance que están dispuestas a ignorar esta voluntad de los votantes con el fin de mantenerse en el poder. Esto no es tan solo una cuestión del pasado, es una advertencia sobre lo que podría pasar en las elecciones futuras, específicamente 2025. Imagínate que volvemos a vivir una elección disputada, pero esta vez con un Donald Trump aún más poderoso y con aliados aún más radicales. Si Donald Trump vuelve a poder, lo haría sin ningún tipo de freno. Ya vimos lo que pasa cuando alguien desafía las normas. Pero lo que propone J.D. Vance es mucho más grave. Un escenario donde Donald Trump y sus aliados estarían dispuestos a romper por completo con las reglas democráticas. Básicamente ya no habría nadie que pudiera contener el poder de Trump, porque se estaría rodeando de personas que nunca lo van a desafiar, ni siquiera en un momento más extremo. Aquí es donde tenemos que prestar mucha atención. Si Donald Trump regresa en el 2025 con un Congreso y con un Senado que lo apoyen, podría haber una ruptura total con la tradición de la transferencia del poder. Lo que J.D. Vance propone es un escenario donde los estados controlados por mayoría republicana prácticamente serían los únicos que van a elegir al presidente, sin importar lo que los votantes decidan. Así de fuerte, señores. Entonces, pues bueno, para cerrar esto, lo que hemos visto es algo realmente preocupante. J.D. Vance no solo está hablando de una idea hipotética, sino de un plan que podría haber cambiado la historia de los Estados Unidos. Si él hubiera sido vicepresidente en aquel momento, en lugar de Mike Pence, tal vez estaríamos viendo a Donald Trump como presidente en lugar de Joe Biden y ahora disputando de algún modo nuevamente una reelección. Ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿crees que figuras como J.D. Vance representan una amenaza real para la democracia? ¿Qué es lo que opinas de que alguien pueda ignorar el voto de millones de personas? Déjanos tu comentario porque quiero saber qué es lo que piensas. Si es que este tema te parece muy importante, pues dale un like al video, suscríbete y compártelo con tus amigos. Yo creo, señores, que es muy crucial que más personas entiendan lo que está en juego. No se trata solo de las próximas elecciones de los Estados Unidos, sino de un futuro en la democracia en general. Y bueno, ya sabes, aquí en este canal siempre estaremos atentos a los temas más importantes del momento. Nos vemos en el próximo video. No olvides activar las notificaciones para no perderte de nada.